Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana 86, un podcast muy especial como lo tenemos mensualmente y es acompañado de suscriptores. En esta oportunidad nos está acompañando don Santiago Caro, una de las personas que yo siempre veo acá en el canal, en el chat, en los directos. Santiago, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Yo soy de Colombia, tengo 17 años y soy el seguidor suyo, profe, desde que estoy en el Jailbreak. Qué bueno. Me alegro mucho, Santiago, que haya aceptado la invitación y poder coordinar con alguien que está mucho más arriba, con el señor Alejandro. ¿Cómo está ahí, Alejandro? ¿Todo bien? ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? Saludos a todos. Y ese acento, ¿de dónde eres? Cuéntanos. De Guadalajara, es como la Oh, zona Bajío Central, ajá. de la segunda ciudad más importante de México, después de Ciudad de México. México lindo y querido, ¿cierto? Bueno, vamos a Así estar es. comenzando esta conversación. Me gustaría conocer un poco de ustedes, de la experiencia que tienen con esto del jailbreak. En tu caso, Alejandro, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que hiciste el jailbreak a tu dispositivo? ¿Qué iOS tenía? ¿Qué herramienta ocupabas en ese entonces? Uh, yo cuando empecé con el iPhone, de hecho mi primer smartphone como tal fue un iPhone 3, Wow. el iPhone 3G de nuevo, y lo usé pues muy, digámosle que muy tranquilamente, porque pues no, pues estaba muy en pañales el jailbreak, Ujú. era todavía iPhone OS cuando yo lo tuve, entonces ya empecé ahí de ver en foros, la primera vez que yo vi el jailbreak fue en 4chan fue donde encontré que se le podía meter mano a los celulares de Apple, y estaba en iOS 4.2.1, que fue el último que recibió, Ujú. y lo hice con Green Poison. Y era una hazaña ver que iniciaba y tenía el dibujo de la manzanita con los pies, digo, una piña, traía una Ajá. piña. Y bueno, pues de ahí, sí, maté el teléfono muchas veces, pero pues solo así fue que le agarré la experiencia. Y ¿Y de ahí en adelante, dispositivo que tenía, dispositivo que le metía mano. le has hecho el jailbreak a todas las versiones de iOS, del 4 al 14? Pues casi a todas, porque de hecho, pues me faltaron dispositivos por tener. No llegué a tener iPhone 7 Plus, no llegué a tener iPhone 8 Plus, tuve un 10, ahorita tengo un 10S Max, que desgraciadamente ahorita no le puedo hacer jailbreak porque el software que se utiliza en mi trabajo se actualiza como cae nueva versión, y la versión anterior queda ya sin soporte, entonces no lo puedo activar. Pero sí tengo un iPad 5 Ah, ya. celular, que esa sí la tengo con Checkra en 14.8. Ah, perfecto. Y esa es con la que sí, pues ahora sí que estoy al tanto de cómo está la escena. Ajá. Y en tu caso, Santiago, ¿cuándo fue la primera vez que hiciste el jailbreak a tu dispositivo y cuál estás ocupando ahora? Bueno, yo no tengo ni siquiera un año de estar en este mundo. Yo recuerdo que el Jailbreak lo hice en febrero de este mismo año, lo hice. No tengo ni siquiera el año todavía. Wow. Lo hice con Con cover, ¿no? un Sí. cover sí, un cover me hizo pasar mis buenos sustos la primera vez que no tenía mucha experiencia. Pero pues, llegaste, pues yo creo que en la mejor época del jailbreak ahorita, porque pues, si Sí, nos vamos a hablar de antaños, híjole, qué dolor de cabeza y qué hazaña era lograr un jailbreak. Ujú. Entonces, bueno, llegaste en un tiempo y has estado muy activo, aprendiendo bastante, me imagino. Por algo no te sí, veo muy... sí, es un tema que siempre me ha interesado, la informática siempre me ha interesado, a pesar de que no la estudio ahora mismo. Genial. Me parece espectacular entonces poder tener las dos caras de la moneda o dos extremos, ¿cierto? Desde iOS 4 a iOS 14 tenemos 10 años ahí de diferencia. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que ha ocurrido durante la semana. Quiero saber la opinión de ustedes, cómo va avanzando toda esta escena del jailbreak. Tuvimos una semana muy activa en cuanto a noticias respecto a iOS 15. Vulnerabilidades que han sido mostradas, que están corriendo incluso en la versión final de iOS 15.1 que hoy día se está firmando, en versiones beta, ¿cierto? De 15.1, que lamentablemente ya no se firman las betas, pero se mostró bastante, cosas que se podían estar consiguiendo en este iOS 15. Yo hice una encuesta en mi cuenta de Twitter y claro, mostraba que la mayoría, más del 70, se encuentra en iOS 14 todavía. Hay algunos que no han subido a iOS 15, pero respecto a este panorama de iOS 15, cosa que se espera al menos para el próximo año, los primeros meses sería enero, febrero o marzo, ese trimestre, a no ser que ocurra algo que cambie todo durante este fin de año, pero según la experiencia de años anteriores, un jailbreak para iOS 15 llegaría en esa fecha, el primer trimestre del 2022. Y lo que quiero saber es qué opinan ustedes de este jailbreak que estaría saliendo para iOS 15. Se habla que sería del tipo rootless.
Eso quiere decir que no es un jailbreak que se estaría realizando, por decirlo de una manera, cuando hay algunos computadores Windows que tienen una partición C y otra partición D, ¿cierto? En C está como todo el sistema operativo y en D están como los archivos del usuario. Entonces no sería un jailbreak que se instalaría en el disco C, sino que en el disco D. Y tendría algunas diferencias. En el pasado hemos vivido jailbreak de este tipo y no hemos tenido un gestor de paquetes como Cydia, como Cilio, Installer o Zebra, sino que los tweaks se han tenido que instalar de manera manual. Es decir, que uno tiene que tomar el archivo, que es un .dev, esa es la extensión de los tweaks, mandarla al dispositivo, ya sea con el computador o vía Wi-Fi, y luego de aquello extraerlo. Esto es un trabajo. Uno lo extrae, te aparecen ciertas carpetas, esta carpeta va en este lugar, o sea, es manual. Todo se tiene que hacer manualmente y no tenemos que estar dependiendo de un gestor de paquetes, cosa que lo hace bien incómodo, hay que estarlo diciendo. ¿Y por qué tendría que hacerse de esta manera? ¿Por qué no se hace de la manera tradicional un jailbreak en iOS 15? Debido a que Apple estuvo implantando medidas de seguridad en iOS 15 que hace que cuando al momento que tú le haces el jailbreak y modificas cualquier archivo del sistema, se va a ir la pantalla a negro, el teléfono queda ahí en DFU y la única forma de estarlo reviviendo es estarlo restaurando. Eso quiere decir formatear y estar yéndote a la última versión de iOS, cosa que nadie quiere estar viviendo. De hecho, es tan complicado el panorama de iOS 15 que ni siquiera CheckRain lo tenemos actualizado con nosotros. Entonces eso muestra de que Apple sí hizo algo que es complicado, pero no está del todo perdido. Vendría un jailbreak en el cual tendríamos que estar haciendo una instalación todo de manera manual. Esa es toda la introducción. Acaba la pregunta. Entonces, si llega a salir un jailbreak en iOS 15, que ya no es como lo conocemos hasta el día de hoy, como tú lo conociste, Santiago, en esta oportunidad, sino que tenemos que olvidarnos de Cydia y tenemos que hacer todo manualmente, ¿estarían dispuestos ustedes a tener un jailbreak así? ¿O preferirían quedarse simplemente en iOS 14? ¿Cómo lo harían? ¿Prefiero quedarme en iOS 14 o me voy a iOS 15 con un jailbreak del tipo rootless? ¿Cómo sería en tu caso, Alejandro? ¿Qué piensas tú de eso? Para rootless, híjole, afortunadamente, pues no sería la primera vez que me enfrento ahora sí que a ese tema. Ya nos pasó, creo que fue con iOS 11, que tuvimos hacer pues, de modo manual, prácticamente como se hacía antes. Y bueno, nada más si no hay opción, si no hay otra, pues tendríamos que adaptarnos a eso. Digo, ya nos adaptamos a CheckRain. Desgraciadamente, CheckRain tanto trajo cosas buenas como nos trajo, pues ahora sí, bombas nucleares, como el bypass, como el Find My iPhone Lock, todo eso. Entonces, pues ahora sí que todo se puede. Mientras, se ha dicho muchas veces, mientras exista iOS, el jailbreak siempre va a existir y los agujeros siempre van a aparecer. Y en tu caso, Santiago, imaginar un mundo de jailbreak sin Cydia, sin ningún gestor de paquetes y hacerlo todo manualmente. Yo ni siquiera estoy en iOS 14, yo estoy en iOS 13, soy uno de los sobrevivientes de iOS 13, como usted dice. No he subido ni siquiera iOS 14, no lo he pensado porque los tweaks que salen, por lo general la mayoría son compatibles con iOS 13, entonces no veo la necesidad de subir a iOS 14 por mi parte, claro está. Y tampoco he subido por cuestión de rendimiento, aunque Apple dice que esto no debería suceder, que iOS 14 debería ir bien en un iPhone 7. Pero ahora respondiendo a la pregunta sobre si subiría a iOS 15, no lo haría en lo personal. Pues ya tengo jailbreak, estoy bien con el jailbreak en iOS 13, siento que no me estoy perdiendo de la gran cosa. Pues abandonar el jailbreak ahora, que es simplemente entrar a Cydia o a Cilio y instalar las cosas con un solo clic, a hacerlo manualmente, yo creo que es un cambio, pues a pesar de que me gusta la tecnología, yo lo consideraría un cambio radical, un cambio que sería algo bastante tedioso. Entonces, más sin embargo, estoy guardando los SH de iOS 15 por si en algún momento, si llega a aparecer algo interesante, que yo creo que esa sería la única razón por la cual yo subiría, que surja algo realmente interesante, los estoy guardando por si se llega a dar, subir. Tampoco subiría iOS 15 porque, como dije, tengo un iPhone 7, la mayoría de funciones de iOS 15 probablemente no estén en mi dispositivo, entonces esa sería otra opción por la cual tampoco subiría. Wow, no sé qué sentiste tú, Alejandro, al escuchar las palabras de Santiago, pero yo me sorprendió cómo, primero el nivel de paciencia, o sea, decir estoy en iOS 13, no necesito ir más allá porque estoy bien, o sea, esa paciencia yo creo, Santiago, que espero que todas las personas que estén viendo este video sea algo de imitar. O sea, más encima hablas de guardar SH, estar ahí por si algo interesante llega a ocurrir a futuro para estar actualizando.
Entonces creo que Santiago, con el corto periodo que tiene de experiencia en el mundo del jailbreak, creo que has entendido las cosas muy bien. Esperar la versión más baja, guardar los SH, ser paciente, no volverse locos con una nueva versión de iOS, que cuando tenemos el jailbreak hacemos mucho más. Así que en ese sentido, Santiago, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y respecto a lo que menciona Alejandro, me gustó eso que dijiste, que ya nos hemos adaptado a tantas cosas que cómo no hacerlo también a un jailbreak rootless. O sea, nos tuvimos que adaptar a un checkra1n que no me queda otra que estarlo haciendo con computador. Tenéis que estar grabándolo en una unidad USB, ¿cierto? O sea, ya tengo que reiniciar el computador, no importa la cosa. O sea, nos hemos adaptado a situaciones que han sido incómodas, pero todo sea por el jailbreak. Y yo recuerdo en iOS 11, cuando salió iOS 11 y estábamos con el jailbreak de rootless, y había que hacer hasta el respring manualmente, Santiago, había que instalar new term, abrir la ventana de terminal o hacerlo desde el computador conectado vía Wi-Fi con el dispositivo, colocar un código enter para un simple respring. Entonces, pero la gente con tal de tener el jailbreak lo hacía. Pero en el intertanto, mientras no haya nada seguro, me agarro de las palabras de Santiago, guardar SH y esperar. Si bien los SH hoy día no están sirviendo en iOS 14 para los dispositivos que tienen Face ID, debido a que el equipo que ha desactivado ese sistema biométrico, en iOS 15 está todo funcionando bien. Entonces no hay ningún dispositivo con problema. Entonces si llega a ocurrir algo, guardamos los archivos, subimos con Future Restore y al final, bueno, con el tiempo, yo lo que he visto de Future Restore es más fácil que hacer checkra1n en una unidad USB. La unidad USB hay que hacer un montón de pasos. En cambio, con Future Restore a veces la gente le tiene tanto temor que cuando uno ve los tutoriales y se da cuenta, era eso nada más, es como arrastrar y soltar y se acabó. La idea es que obviamente tienes que guardar tus archivos, hacerlo mientras se están firmando las versiones y luego todo es magia nada más. O sea, magia hacer algo en contra de lo que Apple está permitiendo en sus servidores. Pero por ahora, ¿qué le recomiendan ustedes a la gente? Bueno, ya sabemos lo que nos dijo Santiago, pero en tu caso, Alejandro, ¿le recomiendas a la gente irse a iOS 15? No, hasta que no tengamos por seguro qué es lo que se puede hacer. Cuando hay un método ya totalmente seguro, que el rootless ya se ha probado y que funcione como tal, pues ahora sí, pues anímense. Y aparte, les sirve como, en cierto modo, les sirve como experiencia probar este método. Es muy divertido. Hay mucho riesgo, hay mucho más riesgo como que con cualquier herramienta, pero una vez que lo entiendes, todo ese mundo, todo ese inframundo, lo que es el jailbreak, le empiezas a agarrar cierto cariño, cierto interés y ganas de meterle más y más y más. Es cosa de hasta que no esté algo probado, que esté algo interesante, pues que lo prueben. Mientras, la verdad, quédense donde están, ¿para qué le batallan? Bueno, la mayoría se encuentra en iOS 14 y hay cosas que han estado ocurriendo también durante estas 2 semanas con iOS 14 y fue toda esta liberación de Fugu 14, este jailbreak Untether fue presentado de esta manera y también apareció el jailbreak de Uncover, cosa que no nos esperábamos. Yo en lo personal esperaba que iba a salir como un tercer jailbreak, una tercera herramienta aparte de Taurin y Uncover. Una cuarta en realidad, porque también está checkra1n en iOS 14, que venía una nueva herramienta, un nuevo desarrollador, pero al final se transformó Fugu 14 en un complemento, como el trampolín para que pueda construirse un jailbreak Untether. Y bueno, venía todo un trabajo a través de Uncover. Y ya han pasado estas 2 semanas y hay algunas personas que siguen preguntando, ¿qué pasó con el jailbreak Untether? Esta posibilidad de que cuando uno apaga el dispositivo y lo enciende, el jailbreak sigue actuando de manera permanente, no se desactiva, sigue funcionando durante todos los días y es algo que al día de hoy no tenemos, pero es algo que sí se prometió. Entonces, ya han pasado 2 semanas, hemos tenido varias actualizaciones, hemos tenido mejoras de Fugu 14, mejoras también de Uncover y ya con estos 14 días que han transcurrido, medio mes, les quiero preguntar a ustedes, ¿creen que vamos a conseguir realmente este jailbreak Untether? Que seguro Alejandro tiene que haber vivido un montón. ¿Será que lo vamos a tener o tenemos que acostumbrarnos a un jailbreak semi-Untether? ¿Lo vamos a vivir antes del 2022? Es decir, estos meses, semanas que están quedando del 2021, ¿será que lo vamos a estar teniendo? ¿Creen que tanto Linus Hens con Fugu 14 y Pwn2Own con Uncover van a hacer un trabajo para que finalmente se cumpla lo prometido, tener un Untether, pero desde iOS 14.0 hasta 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 y 14.5.1. Todas esas versiones y con todos los dispositivos que son compatibles con iOS 14. ¿Creen que lo vayan a conseguir? En tu caso, Santiago, ¿crees que eso ocurra? Bueno, según lo que dijo Linus Hens, dijo que podía ser pulido para que las versiones inferiores de iOS 14.5, como
14.4.3 fueran compatibles. Y bueno, yo diría que en base a esto, en base a lo que dijo, yo diría que sí, simplemente es cuestión de esperar a que lo pulan un poquito más para que sea compatible con las demás versiones. Aunque bueno, las demás versiones de 14.0 a 14.3 ya tienen jailbreak, así que en dado caso de que no llegue a ser compatible, pues igual ya tienen un cover, tienen Taurin, tienen Jeffrey. Y pues bueno, pero aunque como usted lo dice, profe, la fiebre del Untethered es creo que es algo que todos queremos, algo que todos queremos probar. En mi caso sería una primera vez. Y bueno, yo creo que es simplemente cuestión de esperar, simplemente es que se pula para que... Y en tu caso, Alejandro, ¿crees que lo van a hacer antes del 2022 o tenemos que acostumbrarnos a un jailbreak de este tipo semi-untethered? Yo creo que la prioridad de ellos ahorita no creo que sea tanto el Untethered. Yo creo que va a ser más darle más soporte a 14.0, 14.1, 14.2 para que tengan más base y ya de ahí ahora sí ya enfocarse al Untethered. Al Untethered yo lo veo ya más para 2022 que para este año. Inclusive yo vería más pronto un jailbreak en iOS 15 que lograr el Untethered. Bueno, yo la tranquilidad que tengo, y creo que Santiago da en el clavo cuando dice que ya hay un jailbreak hasta 14.3. O sea, 14.0, 14.1, 14, pero la gente quiere tenerlo untethered, pero ya hay un jailbreak. O sea, si yo pongo las cosas en una balanza, ¿qué prefieren? ¿Tener un jailbreak hasta 14.5.1 o tener el untethered? Que ahí se queden, hasta que no les aseguren que el Untethered funciona, pues ahora sí, inténtenlo. Mientras, como decía hace rato, ¿para qué batallarle? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionas tú también, Alejandro, de que hay una prioridad, ¿cierto? Yo creo que tienen una planificación. Primero fue como ya, primera etapa, liberemos el jailbreak, que se vaya, ya era con el Mac, con Xcode, instalando ciertas librerías, tomaba tiempo, era engorroso, pero se hacía. Luego dijeron, ¿saben qué? Ya, se quemó esa etapa, ya lo tenemos, funcionó, ahora vámonos con Alstor. También nos olvidamos del Mac, ahora se podía hacer en Windows, nada de Xcode ni estar instalando librerías, todo a través de Alstor. Y luego vamos a ver qué sigue, si vamos a darle compatibilidad a otras versiones de iOS, a las inferiores que son de 14.3 hacia abajo, o a los otros dispositivos para que también puedan tener un Fugu 14. Y respecto al Untethered, yo creo que ya hay jailbreak, ¿qué es lo que importa? Hay un nuevo jailbreak, estaba la versión de 14.4, 14.4.1, 14.4.2, 14.5 y 14.5.1, 5 versiones de iOS que no tenían jailbreak y que ahora lo poseen. Entonces yo creo que de ahí hay que partir y agarrarse. Y de si va a ser antes o no del 2022, bueno, hace rato se ha mencionado este tema de la paciencia que hay que estar aguardando. Yo lo que más alegría me da es que esa gente que estaba esperando desde enero, febrero, marzo, 14.4, 14.4.1. Imagínate, y Santiago que está en iOS 13. O sea, imagínate paciencia de que el teléfono no ha recibido autorizaciones desde hace ya 2 años. Así que la paciencia tiene un fruto. Y aquellos que están en 14.6, 14.7 y 14.8, ¿lo iremos a recibir este año? La gente que está esperando en esas versiones, ¿qué crees tú, Santiago? ¿Lo vamos a tener? No sé, la verdad, no sé. Yo creo que 14.8 y 14.8.1 es un panorama bastante complicado, pero no sé, no se descarta, pero tampoco está confirmado. ¿Y qué crees tú, Alejandro, en ese caso? ¿Por jugarnos una fecha nomás? ¿2021 o 2022 esas versiones de iOS? Yo creo que 2022, porque 14.8 y 14.8.1 tiene toda la fortaleza tiene todas las debilidades de iOS 14, pero con la fortaleza de iOS 15. Entonces, no, prácticamente los que tienen 14.8 y 14.1 tienen iOS 15, pero sin features. Por ejemplo, yo estoy en 15.1 beta 3. Ahí me quedé atorado por si llega a salir algo, pero pues los que andan del 6 en adelante, yo creo que todavía hay que esperar un rato. Hay que ser paciente. Siempre se ha dicho que mientras más alto estén en una versión de iOS, más se va a esperar. Hay gente que me ha escrito y me dice, profe, estoy en 15.2. ¿Cuándo tengo jailbreak? Y luego estoy en una beta y estoy súper arriba, o sea, estoy en lo último que ha salido. Se va a demorar muchísimo, por eso hay que estar aguardando la versión más baja y ser paciente, porque la recompensa va a llegar. Yo lo que he visto por años anteriores, que yo creo que sí vamos a tener jailbreak para al menos 14.6 y 14.7 y 14.7.1 este año. Yo creo que esas personas, sí, 14.8, yo creo que está, pero 14.8.1 ya sabemos que salió después de iOS 15 y también tenía varias cosas de las betas de iOS 15, como mencionas tú, Alejandro. 14.8 lo veo más complicado, pero no hay que subir a iOS 15. O sea, si suben a iOS 15, hablamos recién lo de rootless y las complicaciones que se podrían venir. Así que si están en 14.8 y 14.8.1, quédense ahí.
Y si están en 14.6, 14.7 y 7.1, es como una lista de espera. Son los siguientes en que van a estar recibiendo la herramienta, así que aguarden ahí nada más. La preocupación que tengo yo es que varios daban por sentado que cuando saliese Fugu 14, el primer jailbreak que íbamos a tener era el de Taurin, el que está liderado por Coolstar y Teamstar y otros integrantes de su equipo, pero han pasado 2 semanas y no hemos tenido señales de Taurin. Si bien ya hay un jailbreak, que es lo importante, no es mi intención generar rivalidad entre herramientas, hay que ser amantes del jailbreak y no fanáticos de una herramienta. Y la pregunta que les quería hacer, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo ha hecho Coolstar? Lo mismo cuando, Santiago, tú llegaste al mundo del jailbreak, era febrero, pasó 1 mes y medio y recién llegó Taurin. No sabemos si en ese entonces Teamstar, Coolstar y su equipo a lo mejor estaban en periodos de exámenes en la universidad o situaciones de salud. Sabemos cómo fue febrero y marzo de este año 2021. En algunos países fue complicado este tema de la pandemia. Entonces, pero se retrasaron 6 semanas en estar sacando un jailbreak. Ahora van 2 y todavía no sale este jailbreak de Taurin. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le está costando trabajo? Han sido varias preguntas de opinión, ¿cierto? No tenemos la bolita de cristal ni el contacto con ellos para tener la información certera, pero ¿qué creen? Sin duda, Uncover es como la herramienta de jailbreak, es un sinónimo de un equipo muy potente y muy conocedor con mucha experiencia. Pero ¿qué creen? ¿Vamos a ver a Taurin? ¿Será que vamos a tener que estar esperando 6 semanas más? ¿Qué crees tú, Alejandro? Híjole, afortunadamente ahorita tenemos desarrolladores de jailbreaks, pues la verdad es que bastante serios, ¿no? Dándose con Checkra1n, dándose con Uncover, con Taurin, que a lo mejor la Taurin al principio sí tuvo esa mala famita de que estuvo matando teléfonos, pero ya ahorita ya teniendo lo más estable, yo lo llegué a probar en el iPad un ratito, no tuve ningún problema, pero sí, si quieren, pero si quieren seguir en la carrera con el jailbreak, con la carrera de desarrolladores, por quién tiene ahora sí que la hora más alta, pues sí necesitan ya más estar actualizándose. Probablemente lo estén haciendo ahorita, a lo mejor alguna traba o algo que tengan, sea personal, sea problema de desarrollo, pero pues yo espero que sí ya este año llegue a algo importante con Taurin, porque aparte pues ellos, el hecho de que utilizan a Silio como su gestor de base, pues eso les ayuda mucho, porque la verdad es que Silio es muy, 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 muy bueno y esperemos que ya, que también que se nos emparejen en esta carrera. Una persona el otro día me escribió y me dijo que no quería hacer el jailbreak de Uncover porque venía con Cydia y quería ocupar Silio. Yo le dije que se puede ocupar Silio aunque estén con Uncover, algunos que prefieren ese gestor de paquetes, hay otros que prefieren Cydia, en tema de gustos no hay nada escrito. Pero en tu caso, Santiago, ¿qué crees que va a pasar con Taurin? ¿Será que lo vamos a tener entre nosotros este año? Bueno, no estoy seguro si lo veremos este año, pero de que vamos a tener Taurin Untethered, yo creo que sí, porque yo tengo, como les dije, ya tengo poca experiencia en este mundo del jailbreak, pero en lo poco que he visto que Pixar, pues sí tiene un talento, ha sido bastante serio con su herramienta, con Taurin, con Silio, ha sido muy responsable. Y bueno, yo diría que como todo en el jailbreak es cuestión de esperar, es cuestión de paciencia. Es como una regla que tenemos en este mundo, la única regla que hay es tener paciencia para todos. ¿Sí? Yo diría que sí. Yo diría que cuando todo esté pulido, cuando ya todos los exploits estén listos para usar, que puedan ser combinados con la librería que usa Taurin, yo creo que sí saldrá. Tal vez no este año, pero de que saldrá, saldrá. Tengo la certeza que sí. ¿Y crees que, Alejandro, van a hacer alguna alianza con Alstor, que va a ser la forma de instalarlo? Porque ¿de qué otra forma integro Fugu 14 al dispositivo? ¿Crees que el equipo de Alstor va a estar dispuesto a estar trabajando con el de Taurin? No tienen de otra. Es el único modo de que puedan llegar, porque si usas iLoadly o entonces, pues sí, no les queda de otra. Tienen que alinearse a lo que está funcionando ahorita. Entonces, a menos que ellos tengan su propio modo de instalar, bueno, pues ya sería, pero ahorita Altstore, si no llegas con Altstore, pues la veo muy difícil. Bueno, tú mencionas eso, que ellos tengan su propia forma de estarlo instalando, fue algo que mencionó Coolstar, que Taurin iba a venir integrado todo en uno, sin la necesidad de quizás un Alstor. De hecho, creo que ahorita andan haciendo como un proyecto, los de Apali,
para que ya van a utilizar va a ser un sistema tipo App Store, pero ya directamente desde sus servidores y desde Safari. Ya vas a estar firmando, ya van a ser las firmas más extensas, ya no van a ser solamente cada 7 días, pero directamente desde ellos vas a poder descargar las apps y no van a revocar, porque la renovación de la licencia va a ser directamente desde ellos, como si fuera el AppDB, pero funcionando tipo App Store. Ahí sería genial, porque ahí nos estaríamos librando del computador para usar Alstor. De hecho, creo que se llama Project Omega, no recuerdo bien. Hay un usuario en YouTube que se llama Dino Zambas, que él es el desarrollador de ese proyecto. Él nos dio como un sneak peek de lo que se hace, pero dicen que ya por ahí de enero es que va a empezar a hacer pruebas ya públicas. Estaría genial. Bueno, al final hay mucha gente detrás de esta maquinaria del jailbreak para estarlo consiguiendo, y nosotros simplemente vamos viendo cómo va avanzando, damos nuestras opiniones, y si algo ocurre, obviamente se está informando. Y ahora mismo les quiero dar las gracias a ustedes dos por este periodo, esta conversación que hemos tenido. En verdad me la he pasado súper bien. Como siempre les digo, les agradezco bastante su apoyo, la constancia, estar allí en el canal. Para mí significa mucho personas como ustedes que están ahí siempre activos. Así que algunas palabras que tengas, Santiago, para la despedida. Lo de siempre, paciencia, todo va a llegar. Como usted ha dicho, profe, mientras exista iOS va a existir el jailbreak. Yo soy un ejemplo de eso, de la paciencia. Estoy en iOS 13, no tengo la necesidad de subir, no lo veo necesario ni como una obligación. Entonces, paciencia, guardar los SH por si algo interesante llega a ocurrir en el futuro. Y ya, supongo que eso es todo. ¿Y en tu caso, Alejandro? Pues nada más, exacto, mucha paciencia, siéntense, disfruten el paisaje. Hay muchas posibilidades, si no es uno, es otro, pero siempre va a estar. Y pues nada más, pues un honor haber platicado con usted, profe. Un gusto, Santiago, y bueno, esperemos que no sea la última vez. Así es. Bueno, yo todavía estoy en shock de que un joven de 17 años no haya dado clases de paciencia. A lo mejor cuando la gente me diga que estoy impaciente, quiero el jailbreak, ¿cuántos años tiene? Le voy a colocar, toma, ve este video, por favor, mira el minuto y segundo, aprende de Santiago, muy bien ahí, desde Colombia hasta Santiago, y también Alejandro desde México, y me despido yo también, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.